Bien chicos, muy buenas noches nuevamente. Vamos a llevar a cabo el curso de análisis de costos. Lo que corresponde el día de hoy es la sesión número 8, donde vamos a tocar el tema punto de equilibrio en la producción. En este caso, analizando pues la variabilidad de los costos, ¿no? Ya hemos dicho que los costos en función de su variabilidad, es decir, de cómo cambian estos de acuerdo a a la cantidad que se produce, ¿no? A la cantidad que se produce o al volumen de producción que se realiza, pueden clasificar los costos en costos fijos, costos variables y costos mixtos. Dentro de los costos mixtos tenemos los semivariables y los costos eh, escalonados. Por ejemplo, dentro de los costos fijos, vamos a ver rápidamente que tiene un comportamiento de esta naturaleza de acuerdo a la gráfica. Esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Estoy haciendo esta introducción porque es importante que ustedes lo tengan claro porque vamos a llegar a analizar lo que es el punto de equilibrio el día de hoy. Entonces, tenemos eso. Tenemos que Eh, los costos fijos son constantes en realidad frente a cualquier volumen de producción. No se mueven, no se van a mover y van a ser el mismo valor siempre. ¿Ya? Por ejemplo, el alquiler de local para producir no está de acuerdo a la cantidad de producción, ¿no? Al volumen de producción. No varía, sino es un monto dado, ¿no? Por ejemplo, en esta pandemia muchos han alquilado local, alquilan local y no han producido. Así que si han producido cero, igual tienen que pagar el alquiler, ¿no? Entonces, no está ligado a la cantidad a la cantidad que vas a producir. Entonces, esos son costos fijos. Costos variables tienen un comportamiento directamente proporcional al volumen de producción. Y su gráfica es una línea en un ángulo de 45 o algún grado que se acerque por ahí, ¿no? Eh, si aumentas una cantidad, vas a, en esa misma proporción, vas a incrementar los costos. Si produces 20 más, vas a incrementar en esa misma proporción los costos, ¿no? Ejemplo, hemos visto como costos variables lo que son materiales directos, ¿no? O indirectos. Materiales directos, ¿por qué? Porque cuando tú, si quieres producir, vamos a suponer que producimos ladrillos y utilizamos un material directo, el cemento, por ejemplo, 10 bolsas de cemento, esos materiales van a aumentar en esa misma proporción. Si utilicé 10 para hacer un millar, para hacer 2 millares voy a utilizar 20 bolsas de cemento. Para utilizar 3 millares voy a utilizar 30 bolsas y así voy a ir proporcionalmente, directamente proporcionalmente, creciendo en ambos lados, tanto en en la cantidad producida como en los costos. ¿Ya? Entonces por acá voy a tener un valor y voy a tener así, ¿no? Para una cantidad voy a tener un costo, para otra cantidad otro costo, que es si la cantidad 2 es el doble de Q1, si Q2 es el doble de Q1, entonces este C2 también va a ser el doble de C1. Por eso es proporcional, directamente proporcional. Y los costos mixtos, ya hemos dicho, por ejemplo, tenemos uno que es parte fija y parte variable, y esto, por ejemplo, es el consumo de luz, ¿no? Hay una parte fija en nuestros recibos y hay una parte variable, por ejemplo, ¿ya? Eh, y en los costos escalonados tenemos el ejemplo, por ejemplo, de la cantidad de trabajadores o por cada supervisor que vas a poner a trabajar, ¿no? Por ejemplo, 10 trabajadores para un supervisor. Si incrementas 10
acá está, ¿no? 10 trabajadores, vas a gastar 30.000 en supervisor de repente. Aumentas el doble, 20, vas a tener 60.000 porque estás pagando ya 2 supervisores. 30, vas a incrementarlo a 30.000 más, 90.000. Y así sucesivamente, 40, y lo voy a incrementar a 30 más, o sea, 120. Y de esa forma va a ir incrementando estos costos denominados pues costos escalonados. Entonces ya eso ya lo hemos visto. Y también tenemos por un lado que el costo total es igual a los costos variables más los costos fijos, ¿no? Y hemos dicho que acá los escalonados tienen también costos fijos hasta cierta cantidad y los costos semivariables también tienen una parte variable y una parte fija. Entonces se van a separar al momento de hacer una identificación. Por ejemplo, si digo costo semivariable, la renta básica de la luz, entonces ese será un costo fijo, entonces acá irá, pues, ¿no? Acá lo voy a ubicar renta básica de la luz, renta básica de la luz, ¿ya? Y acá irá luz, la luz, pero que consumo, ¿no? La luz de acuerdo a tu consumo. Entonces ya se separa al momento de hacer una sumatorio de variables más fijos. Entonces teníamos esta fórmula, que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable, ¿ya? También hemos tenido el costo fijo unitario, lo hemos analizado, tiene este comportamiento su gráfica, ¿ya? El costo fijo unitario consiste pues en dividir la cantidad del costo fijo entre la cantidad que se produce, repartirlo por cada unidad producida este costo fijo y va a tener ese tipo de gráfica, ya lo hemos demostrado anteriormente, ya no es necesario hacerlo ahora. El costo variable unitario también tiene esta forma que consiste pues en dividir, en asignar a cada cantidad un costo de acuerdo a este costo variable. Por ejemplo, si el costo variable para producir 1000 ladrillos es de, vamos a suponer, de 400 soles, para producir 2000 ladrillos va a ser 800, para producir 3000 ladrillos va a ser 1200, pero eso al dividirlo, 3000 ladrillos entre el costo, el costo que era $1200 entre 3000, me va a salir un valor, y siempre que yo divida mi costo variable por mi cantidad, siempre me va a salir un valor constante, ¿ya? Siempre va a salir un valor constante. Y aquí hemos llegado hasta ver el punto de equilibrio. Y hemos dicho que la relación costo-volumen-utilidad es un modelo con el cual trabajan muchos gerentes para identificar cuáles son los límites de producción que debemos producir para que la empresa, por ejemplo, no gane ni pierda. Y cuando se hace este cálculo de que la empresa ni gane ni pierde, estamos hablando del punto de equilibrio, ¿ya? El punto de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es aquel volumen de venta donde los ingresos totales se igualan a los costos totales. En este punto la empresa ni gana ni pierde, ¿no? Entonces los ingresos es igual a los costos, ¿ya? Y entonces vamos a tener que la utilidad es igual a, la utilidad va a ser igual a 0. A ver, entonces tenemos lo siguiente. Por un lado tenemos el costo variable, ¿ya? El costo variable. Por otro lado tenemos el costo fijo, ya hemos dicho que su comportamiento es de esta forma. Y el costo total es la sumatoria de ambos, por lo tanto se va a subir un poquito arriba nada más, ¿ya? Y se va a ir graficando de esa forma. A ver, vamos a ver un ejemplo cómo es que funciona esto. ¿Ya? Vamos a ver cómo es que funciona esto. Vamos a abrir un Excel, si me permiten. Vamos a abrir un Excel
si me permiten, a ver, para poder demostrar rápidamente esto. Vamos a ver aquí Excel, para no abrir el escritorio. Ya. Y acá tenemos a nuestro Excel que está cargando. A ver, ¿dónde está? Ya está. Bien, a ver chicos, vamos a ver, chicos y chicas. Tenemos por un lado costo fijo. Tenemos el costo variable. Vamos a agrandarlo un poquito para que se pueda ver mejor, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería el costo total, no? El costo fijo vamos a suponer que para producir es de $1000, ¿ya? Todo es en sol, vamos a suponer, ¿ya? Todo va a ser en moneda. Ya está. Entonces el costo fijo no depende de la cantidad, ¿no? Acá vas a tener la cantidad que produce. Para producir de repente unidades, ¿no? ¿Cuántas unidades de un producto? Por ejemplo, voy a producir, para producir 10, para producir 20 unidades, 30 unidades, 40 unidades, 50 unidades, 60, 70, 80, 90 y 100, ¿ya? A ver, 80, 90 y 100. Bien, el costo fijo se mantiene constante porque no depende de la cantidad producida. Mientras que el costo variable sí. Para producir este producto, un producto X, ¿ya? Producto X, voy a tener que mi costo variable, por ejemplo, para 10 va a ser de, vamos a suponer que es de 1200, ¿ya? Por 10. Y para producir 20 sería el doble, esto más 1200, ¿ya? Y así sucesivamente voy a ir subiendo por cada cantidad igual la misma proporción, ¿no? Porque esto es de esta forma directamente proporcional. Entonces, vamos a hacer el cuadrito bonito, después mejor, y vamos a ver cuánto es el costo total. Vamos a hacer la sumatoria, ¿ya? Esa es la sumatoria, el costo total, ¿ya? Ese es el costo total. Y vamos a tener que el costo total para 10 es de 2200, 3400 para 20 y para 100, 13000. Entonces, ¿cuál sería la gráfica acá? Vamos a ver esta gráfica. Cómo se comportan estas gráficas. Insertar gráficas de líneas. Vamos a ver gráficos. Todos los gráficos en línea. Costo fijo, costo variable. Y ahí tenemos el costo fijo y el costo variable. Vamos a suponer, este es muy grande, que aquí tenemos un valor de un valor menor. $800. Todo lo demás es de la misma forma, ya, y ahí tenemos ese valor, ¿no? Vamos a abrirlo más y ahí tenemos cómo funciona esto. Ahí tenemos ese gráfico, ya.
Vamos a suponer que esto es de 3000. Para poder ver más adecuadamente estos gráficos. Entonces tenemos que, vamos a ver la leyenda, agregar. Ustedes pueden ver esto para que vean cómo funciona una leyenda. Ya lo tenemos la leyenda, pero queremos ponerlo a la derecha. Derecha, ahí. Bien. Vamos a poner la leyenda en la parte derecha. Ya está. Entonces tenemos, ahí está nuestra gráfica. ¿Ya? Vamos a agregar también para que se vea similar. En los ejes vamos a mostrar más opciones. Vamos a ver bueno, ya eso es lo de menos. Vamos a mostrarlo ahí nada más. Tenemos este gráfico, chicos. Tenemos un costo fijo, que es el celeste. Ustedes pueden ver, celeste acá. ¿Ya? Vamos a iniciar, ¿ya? Que es este de acá. Y tenemos un costo variable en esta gráfica teórica, ¿ya? Y también lo tenemos acá. Su comportamiento, rojo, ¿ya? O anaranjado casi. Y acá está el costo total. El costo total estoy sumándole el valor a cada uno. ¿Ya? Fíjense bien, acá hay un sector donde el costo fijo está por encima del costo variable. ¿Ya? Está por encima del costo variable. De eso vamos a hablar en un momento. Entonces, tenemos también que los ingresos parten de esta forma, ¿no? Vamos a ver cómo sería para agregar en nuestro Excel. Para agregar en nuestro Excel una columna más. ¿Ya? Una columna más. Ingreso. Vamos a suponer que cada uno se vende a 950. Entonces acá tenemos 950 por 10. Esto es más 950. Y así sucesivamente voy a ir haciéndolo. ¿No? Porque acá le estoy agregando una utilidad de 150 a cada uno. ¿Ya? De 150 a cada uno. O vamos a ponerle que es 1000. 1100. ¿Ya? Entonces acá tenemos que agregarle 1100 a cada uno. Ya, ahí está. Un poquito más, 1300. Entonces, para que nos sirva el ejemplo. 1300 y esto lo copio a los demás. Ya está. Entonces tenemos esos valores ahí. Los ingresos por cada materia que vendo, por cada producto, por cada 10 productos es de 1300 y 500 por encima de lo que me ha costado el costo variable. ¿Ya? El costo variable. Entonces vemos que van aumentando y en un punto se encuentran acá. 7800 va a ser mi costo total en 60 unidades. Y los ingresos van a ser de 7800 también al vender las 60 unidades. ¿No? 60 por 1300, obviamente 7800 soles. Ya, muy bien. O 6 por 1300, ¿no? 7800 soles. Entonces, ¿cuál sería? Vamos a incrementar esta gráfica. Ya, voy a aumentarlo. Y tengo acá. Este es el comportamiento. Voy a hacerlo más anchito. Y voy a reducirlo un poquito para poder verlo mejor. Ya está. Y ahí tenemos. Entonces el amarillo es el ingreso. Para nuestro ejemplo, el amarillo es el
perdón, el ingreso es el guinda, ¿no? Pero para nosotros está dado de esta forma. ¿Ya? Muy bien, entonces podemos aumentarle uno más para que nazca desde el 0. 0. Esto sigue siendo igual. Si no produces nada, también te van a cobrar igual. Y si un costo variable, si no produces nada, también va a ser 0, ¿no? El costo total será la sumatoria de ambos. Y si no vendes nada, también tú va a ser 0. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo está dado esto. Vamos a graficarlo. Por acá todo que ocupe. Ya está. Esto es básicamente el gráfico. ¿Ya? Esto es nuestro gráfico que tenemos. ¿Ya? Vamos a agregarle acá ejes, líneas, ya, línea principal primaria, ahí tenemos. Bien chicos, entonces tenemos nuestro ingreso, que hay una parte donde se mezcla, donde se entrelaza, se cruza con el costo total, que es este punto de acá. Ahí lo tenemos, ¿ya? En este puntito se cruza, ¿no es cierto? Ese es el punto de equilibrio, chicos. Ese es el punto de equilibrio donde el costo final se cruza, se pone igual a mi costo total. Ni gano ni pierdo ahí, ¿ya? Ni gano ni pierdo, ¿ya? Ese es el punto de equilibrio. Entonces, todo lo que vemos aquí en este triangulito es la parte donde pierdes, porque tus ingresos en este triangulito de acá, o vamos a ponerlo acá, este triangulito de acá es pérdida, porque tus ingresos, ¿ya? Esta partecita es pérdida. Tus ingresos están por debajo de los costos. El costo está arriba, eso estás perdiendo. Pero después del punto de equilibrio hacia arriba, ya comienza la utilidad o las ganancias. ¿Ya? Ahí comienzo a ganar recién. Entonces ahí va a haber una utilidad. ¿Ya? Entonces, y el punto de equilibrio es este punto de acá. ¿Ok? ¿Se entiende lo que es el punto de equilibrio? Pues yo espero que sí. Entonces, tenemos estos casos que se van dando. Pero antes de hallar el punto de equilibrio, hay que ver qué es lo que pasa por debajo de los costos fijos. ¿Ya? Debajo de los costos fijos hay ciertos relación que se da entre los costos fijos, por ejemplo, y los ingresos. ¿Ya? Acá hay una fórmula. Perdón, acá hay una relación que se da entre los ingresos, que es esta línea que estoy señalando con el cursor, ¿ya? La línea granate, y los costos fijos. ¿Ya? La diferencia entre las ventas, entre esto de acá, las ventas menos los costos fijos, se le denomina el margen de contribución. ¿Qué cosa es el margen de contribución? Dice pues que el margen de contribución de una empresa a lo largo de un periodo contable se calcula con la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables, ¿ya? Por lo tanto, el margen de contribución es igual a las ventas menos los costos variables o el costo variable, ¿ya? El margen de contribución es igual a las ventas menos el costo variable, o sea, que el margen de contribución es la diferencia entre el volumen de ventas y los costos variables, sin considerar los costos fijos, ¿ya? ¿Por qué? Porque acá nos está diciendo cuánta utilidad hay
pero sin considerar cuál es mi contribución o utilidad, sin considerar los costos fijos, ¿no? Si no existieran los costos fijos, ¿cómo sería el comportamiento de mis ventas, ¿no? Entonces, a esa diferencia se le denomina margen de contribución. Vamos a ver, sigamos con el Excel por acá, a ver. Vamos a suponer, a ver, que, a ver, ¿cuál sería mi margen de contribución entonces acá? Mi margen de contribución es igual a la diferencia que existe entre el ingreso menos los costos fijos. Costos fijos, ¿eh? Entonces vamos a tener sus valores negativos. Los negativos significan que hay pérdida. Y de un momento a otro ya comienza a elevarse. De un momento a otro comienza a elevarse. Ya pasa de negativo a positivo. ¿Por qué? Porque estoy restando el margen de contribución. Ingresos, que es esta columna de acá, vamos a pintarlo de rojo, perdón, amarillo, ¿no? Está de amarillo acá. Ya, para que se parezca a lo que estamos viendo acá en el gráfico también, los valores. Ya, listo. O vamos a pintarlo de... Ya. Esto es los ingresos y los costos fijos. Los costos fijos son los celestes, ¿no? Vamos a ponerlo acá azulito o celeste. Ya. Estoy haciendo esa diferenciación acá. Ese es mi margen de contribución. ¿Ya? Sin considerar los costos, el costo fijo. Perdón, el costo fijo, perdón. Ah, no, perdón. Esto es... A ver, menos los costos variables. Me he equivocado, disculpen. Sí, un lapsus. Acá se resta menos el costo variable. Si no, no tendría sentido. ¿Ya? Bien. El margen de contribución es igual a restar los ingresos menos los costos variables. ¿Ya? El margen de contribución es igual a los ingresos menos el costo variable. Y acá se da una relación, pues, entre los ingresos y el costo variable nada más. Entonces, ¿cómo sería esta gráfica? A ver, del margen de contribución. Aquí mismo vamos a mostrarlo, vamos a desaparecer los demás valores. ¿Ya? Vamos a desaparecer los demás valores. Tenemos por un lado la cantidad del ingreso y tenemos por otro lado los costos variables. Son contra estos los que se restan. ¿Ya? Y tenemos las cantidades. Vamos a hacerle su gráfica, insertar una nueva gráfica. Todos los gráficos. Y aquí tenemos lo siguiente. Aquí hay una diferencia, ¿no? Entre los costos, entre el ingreso y el costo variable. ¿Ya? Entre el ingreso y el costo variable. No, perdón, este no es el gráfico que teníamos que botar. No es el gráfico, disculpen. Entonces vamos a seleccionar cantidad, vamos a tener por el otro lado el costo variable y vamos a tener por otro lado el ingreso, perdón.
Vamos a insertar un gráfico para ver cuál es el comportamiento que se ve acá. Tiene que ser un gráfico de línea para poder comparar adecuadamente. Y acá tenemos, acá está, muy bien. Este es el gráfico que teníamos que trabajar. Por acá tenemos las cantidades que aumentan de 10 en 10 y acá tenemos los valores para el ingreso, que siempre va por encima del costo variable, ¿ya? Y vamos a poder ir viendo cómo se va dando esta diferencia. Cada vez se va ampliando más, ¿no es cierto? Cada vez se amplía más, por lo tanto el margen de contribución va incrementando de acuerdo a la cantidad, a mayor cantidad producida, se incrementa el margen de contribución. Ya, eso hay que tenerlo claro. Y el margen de contribución es toda esta zona, pues, es toda esta zona. Es toda esta zona que se encuentra aquí. Vamos a pintarlo, vamos a insertar una línea libre. Perdón. Vamos a insertar para pintar cuál es el margen de contribución acá. El margen de contribución es este de acá. Esta área de acá es el margen de contribución. Esa área de ahí. Ese es el margen de contribución. Ese representa el área del margen de contribución. Y aquí en nuestro gráfico que teníamos, nuestro margen de contribución será todo este sector de acá que lo vamos a pintar en estos momentos. ¿Ya? Vamos a pintarlo. Costo variable, costo total. Entonces nuestro margen de contribución es todo esto que estamos viendo acá. Esta área representa, de amarillo, representa el margen de contribución. ¿Ya? Gráficamente es como podemos observarlo, incluyendo hasta acá. Este es el margen de contribución. ¿Ya? Bien, ese es margen de contribución es igual a la venta menos los costos variables. Y hay un porcentaje, un indicador que se utiliza para hacer cálculos del margen de contribución. Es bueno que se compare contra algo, cómo va creciendo este margen de contribución. Y cuando se compara con los mismos ingresos, ¿qué porcentaje o qué proporción de los ingresos representa este margen de contribución? Estamos hablando de un margen de contribución porcentual, ¿no? Margen de contribución porcentual, ¿ya? Un margen de contribución porcentual. ¿Contra qué se compara? Contra los ingresos. Y la fórmula es el margen de contribución sobre los ingresos, entre los ingresos. Y el margen de contribución pues es igual a costo ingreso menos costo variable. ¿Ya? Entonces tenemos que el margen de contribución es igual a los ingresos menos el costo variable entre los ingresos. ¿Ya? Esa formulita, por favor, cópienlo. Ténganlo a la mano en un papelito, porque en la próxima, en el Classroom, vamos a entrar a dilucidar sobre estos temas. Vamos a demostrar la fórmula del punto de equilibrio y ahí vamos a ir viendo que es muy utilizado esta fórmula del margen de contribución para poder encontrarlo. ¿Ya? Apunten, margen de contribución es igual a venta o ingresos, como gusten, precio de venta, como gusten, ya, las ventas menos el costo variable, ya, costo variable. Y esta fórmula que es ingresos menos costo variable sobre ingresos o entre ingresos. ¿Listo? Entonces, eso vamos a tenerlo en cuenta para la clase que ya viene más de un rato, más de un ratito. ¿Listo? Ahí nos vamos a quedar por ahora. Por ahora ahí nos vamos a quedar. Gracias.